Sean muy bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Hablemos de Salud al Web. Mi nombre es Catalina Guayo. Hoy no me puede acompañar mi compañera Daniela porque está en otras funciones, pero como todas las meses, todas las semanas, le damos la bienvenida a nuestro podcast de salud, su podcast de salud favorito, y les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify como Hablemos de Salud al Web. Es muy importante que le den su like, que lo califiquen ojalá con 5 estrellitas, que lo compartan y que nos sigan para que este proyecto siga creciendo. Recuerden que también nos pueden encontrar en Facebook como Departamento de Salud al Web y en Instagram como EA-CESFAM al Web. Y sin más que decir, nosotros estamos grabando hoy 6 de abril, post Semana Santa, y el mes de marzo se conmemoró, bueno, dentro de muchas cosas, el día de la endometriosis. Y para hablar de este tema tan particular y que muchas personas quizás nunca han escuchado, vamos a presentar a una invitada muy especial, una doctora que pasó por nuestros SFAM, por nuestra postas hace ya algunos años, pero que yo creo que siempre se lleva algo en su corazón. Y le vamos a dar un aplauso de bienvenida a la doctora Josefina Lería. Hola Cata, ¿cómo estás? Hola José, Ya bienvenida. feliz de estar con ustedes como siempre, extrañándolo siempre. Tú sabes que tengo algo de siempre en mi corazón, así que feliz de acompañarlos en esto. Sí, yo creo que la gente va a estar muy contenta de verte nuevamente, de saber que es de ti. Antes de empezar un poco de conversar del tema, podemos compartirle, ¿cierto?, a los pacientes que todavía se recuerdan de ti, que te echan de menos, saber dónde estás, dónde te pueden encontrar y a qué especialidad te dedicas. Bueno, yo estuve en Alwe hasta el 2015 y después hice mi especialidad de ginecología y obstetricia en la Universidad de Chile, salí el 2018. Y tengo una especialidad también fuera de Chile en cirugía mínimamente invasiva, así que eso es lo que más me dedico en la actualidad y estoy fundamentalmente en el Hospital Félix Bulnes, que también es del área occidente. Si bien no recibo pacientes de Sí. Alhué, sí recibo algunos pacientes de Padre Hurtado, eh, Talagante me parece que no, pero Padre Hurtado y Peñaflor y de las comunas del área occidente de Quinta Normal, Renca, Cerro Navia. Así que ese es mi principal lugar de trabajo. Pucha, lamentablemente no nos toca derivar al Hospital Félix Bulnes, pero si en algún momento las pacientes quieren atenderse contigo, ¿no tienes algún lugar donde te puedan buscar? Actualmente no, dejé el área privada hace unos meses, así que estoy 100% en el hospital. Así que Ya, quizás más adelante, pero por ahora estoy full en el hospital. muy bien. Así que eso fue la actualización para todos los que todavía, yo sé que todavía hay muchos pacientes que se recuerdan de ti. Sí, yo me acuerdo también de Marcaste un. muchos, de muchos. Yo creo que no se imaginan que me acuerdo de ellos, con mucho cariño, siempre. Sí, pues, así que cuando quieras venir, está cambiado, ahora estamos en un edificio Eso nuevo. supe. Como dijo la doctora, ella se fue el 2015, así que estaba en el Antiguo, CESFAM cuando era antiguo, posta. así que va a encontrar Todo todo diferente, han diferente. pasado 10 años, No 11 era años. Sí, sí. 10 años, sí, como pasa el tiempo. Pero lo importante es que han pasado 10 años, pero la doctora Lería sigue con algo en su corazón. Sí. Y para empezar, entonces, como decíamos en un comienzo, a hablar del tema que nos convoca hoy, vamos a hablar de endometriosis. Entonces, doctora, para las personas que nos están viendo y escuchando, ¿qué es la Bueno, endometriosis? el concepto actual de la endometriosis ha ido cambiando un poco en el tiempo, en el sentido de que la consideramos en la actualidad una enfermedad multisistémica, es decir, que afecta como varios aspectos de las mujeres que lo padecen, y una enfermedad crónica, es decir, que nos acompaña en especial en la vida fértil. También está después de la menopausia, pero en especial desde el inicio de las reglas, desde la menarquia hasta la menopausia prácticamente. Es una enfermedad de larga data durante la vida fértil de la mujer. Y en el fondo lo que sabemos hasta ahora, hay muchas cosas que aún no se saben,
pero es que tiene que ver con la presencia de células que no deberían estar fuera del útero, que son células de tipo endometrial, es decir, como de la capa más interna del útero, que es la capa que menstrua, así que podemos llamarlo así, en lugares que no deberían estar. Y esos lugares pueden ser desde la base del útero por fuera, los ovarios, la vejiga, el intestino, las capas que recubren los órganos abdominales, que se llama peritoneo. Incluso hay evidencia de que estas células podrían estar en el pulmón, en el hígado, en otros órganos. Entonces, de hecho, antiguamente en algunas publicaciones en inglés se le llamaba el cáncer blanco, porque en el fondo es una enfermedad que estas células migran y crecen, pero no es un cáncer propiamente tal, como que invade otros órganos, pero es una patología benigna, o sea, no cancerosa, digamos. Y estas células de tipo endometrial, el problema es que en cada menstruación sangran y se inflaman. Entonces, en ese proceso va creciendo la enfermedad, va dividiendo estos órganos que les comentaba, y eso en el largo plazo pega estos órganos, los junta y eso genera mucho dolor en las pacientes y genera infertilidad en algunas de ellas. En el fondo, esos son como las cosas por lo que es más conocida la endometriosis: el dolor crónico y la infertilidad. Eso iba a preguntar ahora. ¿Cuáles son los síntomas o cuándo un médico podría sospechar que una mujer tiene endometriosis? El síntoma cardinal en el fondo, que es cuando le llamamos como el síntoma más representativo de una enfermedad, es el dolor pélvico crónico, ¿ya? Y el dolor pélvico crónico, en este caso, en lo más característico de la endometriosis, es el dolor menstrual, que es un dolor menstrual severo, progresivo, invalidante, que son aquellas niñas que tienen que faltar al colegio. Si bien no es tan frecuente en adolescentes, hay algunas adolescentes que ya pueden tener la enfermedad, o mujeres que tienen que faltar al trabajo porque los deja botadas en cama. En el fondo, ahí siempre tenemos que distinguir que la menstruación puede generar disconfort, que es lo más frecuente, pero cuando genera dolor y ese dolor es invalidante, eso es un problema, eso no lo tenemos que nunca normalizar, ¿ya? Y entonces ese es como el síntoma principal y por lo que es más conocida. Y en el fondo se da porque estas células que son endometrio están sangrando en el ovario, están sangrando en el intestino, están sangrando en la vejiga, y entonces está doliendo fuera del útero, que es donde duele habitualmente en mujeres que no tienen esta enfermedad, ¿ya? Y además, en el fondo, fuera de ese tipo de dolor, muchas mujeres tienen dolor todo el mes, o sea, que es lo que llamamos el dolor pélvico crónico no cíclico, y otras mujeres tienen dolor con ciertas actividades o con ciertas funciones. Por ejemplo, dolor con las relaciones sexuales, dolor cuando van a defecar, dolor cuando van a orinar. Entonces, todo el espectro de dolor pélvico crónico es muy importante en la endometriosis, ¿ya? Y por otro lado, tenemos pacientes que pueden además tener dolor y otras a lo mejor nunca tuvieron tanto dolor, pero que las encontramos en un contexto de infertilidad, ¿ya? Y que tiene que ver con el daño al ovario que produce la endometriosis por sí misma, el daño al ovario que podemos haber producido en una cirugía, a lo mejor muy joven a ese ovario, y también cierta deformidad que se genera en las trompas, en el ovario, que se pegan al útero, etcétera, y que llega a infertilidad. Entonces, esos son como los contextos más habituales en que lo podemos diagnosticar. Pero, como te comentaba al principio, en la actualidad sabemos que va mucho más allá de lo pélvico, y a lo mejor hay mujeres que pueden tener un dolor leve, moderado, pero que tienen otras complicaciones crónicas, por ejemplo, síndrome de fatiga crónica, síntomas ansioso-depresivos, coexiste mucho con el síndrome de intestino irritable, o sea, coexiste con otros dolores crónicos y a veces puede estar en ese contexto también. Yo creo que aquí vamos a derribar el primer mito que, ¿no es cierto?, por lo menos para nosotros que fuimos adolescentes hace unos años, Bastante. que
La menstruación no debiese No, doler de manera, porque esto, por ejemplo, yo hablo como experiencia personal que la, te decían, ¿cierto?, que la menstruación es dolorosa, como normalizar el dolor en la menstruación. Entonces, ese es el primer mito que es importante que las personas que nos están viendo y escuchando les quede claro a los hombres y a las mm, mujeres que la menstruación no debiese, es un proceso fisiológico normal que no debiese ser invalidante ni exacto. O doloroso. sea, ese concepto, bueno, como todo en la medicina, hay cosas que a lo mejor se traían, conceptos como bien arrastrados por la historia. En el fondo, lo que un poco yo te decía, una cosa es el disconfort. A todo el primer día de menstruación nos puede doler un poco más, te tomas un ibuprofeno y ese dolor se pasa y tú sigues tu vida normal. A eso le podemos llamar disconfort o incomodidad, ¿ya? Pero el dolor es una sensación de partida subjetiva, ¿ya? El dolor no necesariamente va correlacionado con la enfermedad física y eso lo sabemos de muchas enfermedades y dentro de ellas la endometriosis. Eh, pero no por eso, a lo mejor tú le puedes hacer una ecografía a una niña y te va a salir una ecografía normal, pero eso no invalida su dolor, ¿ya? Eso no siempre el dolor, incluso en la endometriosis diagnosticada, endometriosis que a lo mejor tú no la ves por imágenes, etcétera, y la operaste porque tienes duda, a lo mejor encuentras pequeñas lesiones, pero es súper importante entender que muchas veces la severidad del dolor no se relaciona con la severidad anatómica, ¿ya? Y eso es porque el dolor es un síntoma muy complejo. Tiene que ver con el daño del órgano en el que se está gatillando el dolor, pero también tiene que ver con las neuronas que transmiten la información al cerebro y también tiene que ver con el procesamiento del cerebro de ese dolor. Y esas son cosas no voluntarias. A veces se pensaba como esta persona falsea el dolor o exagera el dolor. ¿Ya? Es muy difícil poder juzgar la realidad de ese dolor y no debemos hacerlo, aunque a lo mejor una imagen no sea muy categórica, y es porque el dolor es un síntoma muy complejo. Y un poco yendo a lo tuyo, en el fondo, una niña, por mucho que a lo mejor sea muy joven, tú le haces exámenes y no tiene ninguna alteración, si tiene dolor hay que manejar su dolor. Y la gracia de la medicina ahora es que herramientas hay muchas tenga o no tenga endometriosis, digamos. Puede haber una dismenorrea que le llamamos a este dolor menstrual sin endometriosis, pero también hay que manejar ese dolor y no dejarlo pasar. Ujú. Y mencionamos un concepto, una palabra que yo creo que le tenemos que dar un poco más de vuelta, que es la infertilidad. Yo sé que ese es otro tema, ¿cierto? Pero para un poquito para tomarlo como de este ángulo de que la endometriosis puede o no puede estar de la mano de la infertilidad, pero ¿cuándo hablamos de infertilidad? Desde el punto de vista operativo, siempre se ha definido como más de un año de una pareja sin protección y con actividad sexual frecuente, que en general le llamamos 3 semanas, 3 veces a la semana o más, que no logra llegar al embarazo, ¿ya? Cuando uno ve población en general, el 85% de las parejas logran el embarazo dentro de un año, ¿ya? Entonces, ese 15% que no lo logra dentro de un año de exposición es al que le llamamos pareja infértil o pareja con infertilidad. Siempre hablamos de pareja, no es un tema de la mujer, del hombre, a veces es un tema de la pareja, la mayoría de las veces de la pareja. Entonces, a eso le llamamos operativamente, ¿ya? Esa es la definición clásica, pero obviamente con el cambio cultural que tenemos, que las mujeres estudiamos, trabajamos, postergamos un poco la maternidad, si la mujer tiene más de 35 años, probablemente no vamos a esperar el año completo. Y a lo mejor le vamos a dar 6 meses y si es que no pasa espontáneamente, vamos a acudir a más exámenes y a procedimientos, porque en el fondo uno de los elementos más importantes en la infertilidad es la edad de la mujer. Entonces, si bien operativamente no cumple ese criterio, vamos a adelantar el estudio. Ya, súper bien. Entonces,
Primero, aclarar la infertilidad de la pareja, ¿ya? Porque también hay un poco de machismo Mm. todavía de que la mujer es la infértil, ¿ya? Entonces es la pareja la que está teniendo este Claro, problema y es la pareja la que se debe estudiar y la pareja la que se debe tratar. exacto. Hay distintas formas, como digo, no es el tema de hoy, así que no lo vamos a ahondar más, pero es importante también derribar ese mito de que la infertilidad es de la mujer o del Exacto. hombre, Ah, de ¿no? Y hecho, si generalmente más uno de va la a los mujer. libros o a los textos, el concepto es estudio de la pareja infértil. ¿Cachai? Siempre está centrado en la pareja, porque a veces tú puedes hacer un examen, yo siempre digo, o sea, tratamos personas, tratamos familias, tratamos parejas, no tratamos lesiones, no tratamos una radiografía, etcétera. A veces tú tienes los exámenes de la mujer bien y los exámenes del hombre bien y no logras un embarazo. Y otras veces a lo mejor uno de los exámenes de la mujer está más o menos y otro de los exámenes del hombre está más o menos y esa pareja sí logra embarazo. Entonces es súper importante ese concepto que es un tema de pareja. Ahí derribamos otro mito. Y cierto, hablamos de cuáles son los síntomas del dolor, cierto que ya dijimos que el dolor no es algo normal en la menstruación. Y para que no seamos tan fatalistas, ¿cierto? Tenemos esperanza. La endometriosis tiene tratamiento. Sí, mira, quizás como muchas enfermedades crónicas, yo creo que eso estamos en camino a que sea un poco mejor. Lamentablemente no hay un tratamiento definitivo de la endometriosis salvo la menopausia. Y tampoco siempre, en algunos casos puede haber posmenopausia, casos de endometriosis. En el sentido que la endometriosis depende mucho de las hormonas femeninas, fundamentalmente hay como un exceso de respuesta al estrógeno, que es una de nuestras hormonas, y se le llama una resistencia a la progesterona, es decir, esas células no responden mucho a la progesterona y por eso hay sangrado, hay dolor, estas células crecen, etcétera. Entonces, por eso es fundamentalmente una enfermedad de la vida fértil, ¿ya? Y se puede mejorar, entre comillas, tras la menopausia, ¿ya? Ahora, no todas las pacientes con endometriosis tienen cuadros tan severos. Tú tienes un espectro de manifestaciones. Tienes hasta pacientes que no saben que tienen endometriosis y tú las operas por otra cosa y se lo encuentran, hasta pacientes que tienen mucho dolor, ¿ya? Y el manejo que tenemos en la actualidad cada vez es más avanzado y tú tienes desde cambios del estilo de vida que han demostrado mejorar el pronóstico de la infertilidad, del dolor y de la infertilidad en la endometriosis, como la dieta mediterránea, básicamente la dieta que no sea en base a alimentos procesados, con preservantes, etcétera, más bien con frutas y verduras crudas, poca carne. La carne se ha visto que tiene algunas sustancias que aumentan la endometriosis, lo mismo los lácteos. Se ha visto también que el exceso de alcohol, cafeína, tabaco podría aumentar la endometriosis. Entonces siempre vamos a ir a un tratamiento integral. Entonces, vida saludable, descanso adecuado, actividad física, lo primero, ¿ya? Y después tienes una gran gama de medicamentos que pueden ayudar en el manejo de la endometriosis. Ahí va a depender de qué es lo que tú quieres hacer. Hay mujeres que se les va a encontrar esto en un contexto de infertilidad y por lo tanto a esas mujeres no le vamos a poder dar, por ejemplo, anticonceptivos, que es uno de los pilares importantes en el manejo porque ya está buscando embarazo, entonces vamos a ir a manejar eso. Pero en aquellas que no, sobre todo si son muy jóvenes, la respuesta al dolor es muy efectiva a los anticonceptivos comunes y corrientes, o sea, desde un inyectable mensual, una pastilla combinada, que son las típicas de dos colores, una pastilla de progesterona sola, que son las de un color, un parche, un anillo, o sea, te diría el 60-70% de las pacientes con ese tipo de manejo andan muy bien, ¿ya? Después tienes otro tipo de pacientes que a lo mejor no les basta eso y tienes que hacer un bloqueo transitorio del eje hormonal, que antes, por ejemplo, se hablaba como de generar una menopausia precoz o una menopausia transitoria con antagonistas de algunas hormonas en el cerebro que bloquean el eje hormonal y eso lo haces en un periodo de tiempo como para bajar el dolor y a lo mejor pensar si la vas a operar.
Y ahora estos fármacos que son muy complejos vienen con hormonas femeninas como para que no te des menopausia. Ya, esos son fármacos bien recientes en Chile. Son un poco caros, pero son bien efectivos. Y después tienes un pequeño porcentaje que algunos grupos dicen debería ser un 10%, otros un 20-30%, que a lo mejor vas a tener que operar. Y ese operar puede ir desde aspirar el contenido de este quisto ovárico que pueda haber, hasta a veces tener que sacar el útero o hasta a veces tener que sacar un trozo del intestino. Eso es súper variable. ¿Ya? Pero en general, con un manejo adecuado, multidisciplinario, en un equipo que sepa el tema, la inmensa mayoría de las pacientes andan bastante bien, ¿ya? Y lo otro es que anda súper bien con tus colegas las kinesiólogas de De piso piso pélvico, pélvico. porque como hablamos de un dolor crónico, necesitamos neuromodular el dolor. Y una parte de la neuromodulación es con algunos tratamientos que hacen las kinesiólogas de piso pélvico y en otras es con fármacos. Y fármacos como los que usamos para dolores crónicos, como la pregabalina, con antidepresivo, etcétera, no porque la persona esté deprimida, sino que porque es un modulador del dolor. Entonces, en la actualidad, cuando manejamos bien la endometriosis, andan muy bien. El tema es Puede llevar una vida perfectamente perfectamente normal. normal, entonces, con el tratamiento Exacto. adecuado. Y aquí me quiero un poco enganchar de eso mismo, de que si las pacientes que están viendo y escuchando tienen estos síntomas de mucho dolor en la menstruación o dolor en las relaciones sexuales, ¿cierto? Que no lo Ex- normalicen, que consulten y busquen un profesional y un equipo profesional que las Sí, escuche, ¿ya? Porque muchas veces pasa que, ¿cierto? Sobre todo quizá, pucha, no quiero discriminar, los médicos, los profesionales más antiguos tienden a decir, el dolor es normal, ser mujeres como que la menstruación duele mm, o no sé. Entonces, que busquen a alguien, un equipo profesional donde se sientan mm, escuchadas, donde no normalicen su dolor y sientan que las van a ayudar. claro. ¿Ya? Hay ginecólogas, ¿cierto? Como la José, que saben de esto, escuchan, buscan respuestas. Eso es lo importante, porque como ella dijo, a veces los exámenes o las primeras ecografías salen normales. Y eso no significa que yo no tenga nada o que estoy inventándome el dolor, sino que hay que seguir buscando una respuesta, ¿ya? Muchas veces pasa que ante el primer examen sale normal y es como Tienes entonces no nada, tienes claro. nada. Y eso, bueno, eso ha ido cambiando. Yo creo que ya la inmensa mayoría de los ginecólogos, matrones, ya está súper internalizado el concepto, pero te diría hace no más de 10 15 años, y esto en Estados Unidos, el tiempo en promedio que se demoraba el diagnóstico de la endometriosis era de 10 años. Y eso significaba que esa paciente había pasado más o menos por 8 o 9 ginecólogos y nadie había encontrado la causa de su dolor. ¿Ya? Lamentablemente, la medicina todavía no es de tanta precisión en el sentido que, a pesar de que tenemos muchas más herramientas que antes, puede que aún haya algunas pocas pacientes que no le podamos decir, mira, tu dolor está específicamente en esto, ¿ya? Y muchas veces tengamos que igual manejarlo como un síndrome de dolor pélvico crónico, pero eso no quita que igual tiene tratamiento y no es muy distinto de la forma de tratamiento del dolor crónico en la endometriosis, ¿ya? Y quizás ese es como el concepto un poco más nuevo, como entender que el dolor no siempre le vamos a encontrar una causa en las imágenes, a veces hasta es más en el examen físico. A veces un buen examen físico hecho por alguien que se dedica a esto puede tener más respuestas que una resonancia, que un examen así como súper avanzado y súper caro. A veces tiene más que ver con la clínica, con la historia, con el examen físico, ¿ya? Y por ejemplo, un poco lo que tú me preguntabas de las adolescentes, que también está súper submanejado. La mayoría de las adolescentes tienen dismenorrea primaria. ¿Y qué significa eso? Que no le encuentras una causa anatómica al dolor, pero sabemos que ese es un útero que, ya sea por genética, por exposición a muchos tóxicos, lo que sea, es un útero que produce sustancias inflamatorias y hay una enfermedad, hay un problema que hay que manejar. Lo que pasa es que no vamos a encontrar
siempre en algo anatómico y la persona que no sabe de eso no le va a manejar el dolor. Por eso es tan importante, ¿cierto? Buscar, no quedarse con la idea de que uno tiene la culpa Porque o lo de está que está imaginando, exacto. imaginando un Es lo que le dolor. decía muchas Sí, veces como que antes está a en su las cabeza. pacientes. Le decían como Sí. está todo normal, de que te quejas. Y eso se ha visto que además la alianza terapéutica, incluso como hay pacientes que a lo mejor las operas, les sacas el útero, los ovarios, no tienen más que sacarle y puede persistir una parte del dolor, pero ya solo el hecho de que tu tratante te crea, te explique por qué te duele y te dé como una esperanza o una aproximación individualizada, además, porque no todas las personas somos iguales, ya eso genera un mejor manejo del dolor por sí mismo, como el validar el síntoma. Eso. Así que pues está súper interesante el tema, podríamos seguir todo el día. Así que muchas gracias, José. Le vamos a dar un aplauso a la José por estar con Gracias a nosotros, por ustedes. hablarnos de este tema tan interesante. Y vamos a pasar a nuestra próxima sección que se llama Recomendaciones de la... Así que, José, te voy a pedir que nos recomiendes alguna serie, película, documental que pienses que puede ser interesante de ver para las personas que nos están viendo y escuchando. Mira, a mí me apasiona harto este tema y yo creo que es un tema como bien poco tratado en la sociedad. Así que les voy a recomendar una serie que se llama Below the Belt en inglés, que significa abajo del cinturón en el fondo, y que se trata, es un video documental de 4 historias que tienen que ver con el dolor pélvico crónico, con la endometriosis y la búsqueda de estas personas de ayuda. Así que les dejo eso para seguir ahondando en el tema y también para aquellas personas que a lo mejor están en búsqueda y todavía no han tenido tan buena respuesta. Y lo dejamos recomendado para las mujeres y También también para para los los hombres, hombres, también para para los que hombres. sí, para todos. Sí, sí, también para los hombres. Así que las dejamos esta recomendación para que la busquen. Está en YouTube, este documental. Está en español para que lo puedan ver y analizar y conversar y seguir profundizando, ¿cierto?, en el tema. La José no trabaja con nosotros, pero nosotros tenemos un equipo de matrones que ante la duda, ¿cierto? Si ustedes ahora están viendo esto y se sienten identificadas, puedan consultar, puedan pedir hora con nuestro equipo de matrones para que salgan de la duda y no normalicen, ¿cierto?, su dolor, su incomodidad, sino que busquen respuestas. ¿Ya? Así que muchas gracias, Gracias a José, ustedes. nuevamente por aceptar Feliz, la feliz invitación. cuando quieran. Y si quieren hacer una lista de preguntas y las conversamos en algún momento, feliz, feliz nuevamente nos podemos ver. Súper. Así que los dejamos, ¿cierto? Si quieren dejar, pueden dejar sus comentarios en YouTube, en Spotify para la doctora. Podemos hacer otro podcast, ¿cierto? Donde vamos respondiendo sus preguntas. Y los dejamos, ¿cierto? Invitados nuevamente a que nos den su like, a que compartan, a que nos sigan en nuestras redes sociales para que este proyecto siga creciendo. Así que les vamos a dejar desear una linda semana, que tengan un lindo día, una linda tarde y nos vemos en un próximo capítulo de nuestro podcast. Hablemos de salud al Un web. abrazo. Chao. Bien. Chao.